Señores asociados, muy buenas tardes para todos. Es un gusto para nosotros tenerlos nuevamente en estos espacios de aprendizaje y conocimiento diseñados y programados por el Comité de Educación. En la tarde de hoy nos acompaña el doctor Raúl Cataño Arango, abogado especialista en el tema de pensiones, quien nos orientará sobre todo lo relacionado con la reforma pensional. Les informo que pueden participar con nosotros a través del espacio de preguntas y respuestas, las cuales serán socializadas por nuestro invitado. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido a Comedal. Muy buenas tardes a todos los participantes en la charla. Muy buenas tardes también a usted, Paula. Muy buenas tardes además también pues a toda la gente que está presente y reiterarles mis agradecimientos a Comedal por esta invitación que me hacen para exponer el tema de la reforma pensional o de la ley, ya que es una norma. Gracias a usted, doctor, por acompañarnos en la tarde de hoy. Listo, entonces empezamos de una vez. Claro que sí, doctor. Ok, bueno, entonces, a ver, esta reforma es la ley 2381, que se promulga el 16 de julio del año 2024. ¿Y por qué empezamos a hablar de que se promulga el 17 de julio de 2024? Porque eso tiene una influencia en el tema de un artículo en especial. En un artículo especial hablan sobre los efectos que va a producir la norma a partir de su promulgación y no de su vigencia. La vigencia de esta norma 2381 del 16 de julio de 2024 entrará a regir el 1 de julio del año 2025, 1 de julio del año 2025. Entonces, tenemos que, por medio de esa ley, por medio de la cual se establece que van a hablar sobre el sistema de la protección social integral para la vejez, la invalidez, la muerte y el origen, que todas sean de origen común. Entonces, el objetivo principal de esta reforma, ¿cierto?, tiene por objeto garantizar el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, de la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento pues, de unos derechos de las personas que se determinen en la presente ley a través del sistema de pilares. Y aquí que empieza con un cambio fundamental de lo que actualmente tenemos vigente, ¿cierto? Con fundamento, pues obviamente, en el tema de la universalidad, la solidaridad, la eficiencia, en los términos previstos en el artículo 48 de la Constitución. Entonces, ¿a quién se le va a aplicar esos pilares? ¿Cierto? Entonces, recordemos que esos pilares que van a cubrir, que el campo de aplicación de esta norma, ¿cuáles van a ser? Va a ser la vejez, la invalidez y la muerte. ¿De qué origen? De origen común. Recordemos que hay enfermedades y accidentes que son de origen laboral. Entonces, eso les corresponde pues, a la ARL, no a Colpensiones. Y van a haber unos pilares, que ese es el cambio interesante que tiene pues, la norma, ¿cierto? ¿Qué puntos? Entonces, hay unos pilares, hay una estructura y hay unos pilares de esa reforma pensional que son importantes que la gente los tenga claros, ¿cierto? Entonces, va a haber un pilar solidario, un pilar semicontributivo y un pilar de ahorro voluntario. Entonces, en el pilar contributivo, ¿cierto? Van a haber 4 pilares: pilar contributivo, pilar solidario, pilar semicontributivo y pilar de ahorro voluntario. ¿En qué consisten estos pilares? Estos pilares consisten en, primero que todo, el pilar, el pilar, el pilar, el primer pilar, que es el pilar solidario, es en el cual se va a otorgar una renta, ¿cierto? Una renta a las personas que nunca cotizaron, a las personas que nunca cotizaron. Entonces, esas personas que nunca cotizaron, con ese pilar solidario, se le va a otorgar una renta aproximadamente de 230.000 pesos al mes a esos adultos mayores que no cotizaron ni un solo día, ¿cierto? Ya después se va a hablar sobre el pilar semicontributivo. ¿Quiénes están en ese pilar semicontributivo? Están las personas que cotizaron hasta 300 semanas, hasta 1000 semanas, ¿cierto? Ya después está el pilar contributivo, que es el pilar en el que estamos todos nosotros los acá presentes en la reunión. Entonces, con el pilar solidario, pues obviamente no tenemos nada, es una renta, no lo llaman pensión, es importante que la gente tenga claro que eso no se llama pensión,
sino que es una renta solidaria a las personas que tienen que ser colombianas, tienen que vivir en Colombia, tienen que tener 65 años de edad los hombres y 60 años las mujeres, ¿cierto? O ser hombre mayor de 55 años con una discapacidad, o una mujer mayor de 50 años y poseer pues una capacidad, una pérdida de la capacidad laboral igual o superior a 50%, ¿cierto? Entonces, Bueno, lo interrumpo, es que por acá me dicen que no están escuchando. Por favor, me informan mediante el chat si están escuchando bien. Alguien me manifestó que no estaba escuchando, entonces queremos como verificar el tema del audio. Bueno, por acá me dicen que sí, vale. Muchísimas gracias. perfecto, listo. Entonces, como venía pues como planteando que estábamos hablando de los pilares, que eso es como cosas nuevas que tiene esta ley 2381. Ya no estamos hablando de un proyecto, sino que estamos hablando de una ley. Entonces, el pilar solidario a esas personas que acabo de nombrar, que tienen que acreditar una residencia en el territorio colombiano mínimo de 10 años, inmediatamente anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud para acceder a esa renta básica solidaria, no se llama pensión, sino renta básica solidaria, porque pues obviamente es por debajo de un salario mínimo, ¿cierto? Hay un trámite que se realizará ante el Ministerio de Trabajo y pues va a haber una reglamentación. Esa reglamentación pues todavía no está. Ya después vamos un poquito frente al tema de las características del pilar semicontributivo, que es la gente que hizo algo, y esta es una de las críticas de la reforma. Entonces serán beneficiarios de ese pilar semicontributivo los colombianos residentes en el territorio nacional mayores de 65 años de edad, si es hombre, y 60 años si son mujeres, y que hayan contribuido al sistema de protección social integral para la vejez entre 300 semanas y no menos de 1000 semanas, y que sean elegibles para estar en ese pilar solidario, ¿cierto? Entonces, a ese grupo de personas, el beneficio consiste en una renta vitalicia, ¿cierto? Una renta vitalicia que se determinará con base en unos valores determinados, un componente de prima media, el valor cotizado traído al valor presente, y se va a dar un determinado valor. ¿Y por qué digo que esta es una de las críticas que tiene esta reforma pensional o que tiene esta nueva ley? Porque esta gente que cotizó entre 300 a 1000 semanas puede incluso terminar recibiendo un dinero inferior a los que están en el pilar solidario. Entonces, la gente que, por ejemplo, tiene determinado número de semanas, tiene 900 semanas, y puede retirar el dinero si está en un fondo privado, puede retirar el dinero si están en Colpensiones, obviamente en el fondo privado es superior al fondo público, ya no lo va a poder hacer, sino que le van a dar una renta vitalicia que se va a determinar teniendo en cuenta el componente, teniendo en cuenta el valor de las cotizaciones traído a valor presente, con la inflación, unas fórmulas que establece pues para ese pago de esa renta vitalicia. Entonces aquí la primera crítica, recordemos que al día de hoy, partiendo de las diferencias que existen entre la ley actual, que es la ley 100 del 93, que fue modificada por la ley 797 del 2003, existen dos regímenes, el régimen de ahorro individual y el régimen de prima media con prestación definidas, los cuales al día de hoy siguen existiendo. Esta norma, ¿qué pretende? Esta norma lo que pretende es que el régimen de ahorro individual ya no compita con el régimen de prima media con prestación definida. Recordemos que cuando yo hablo de régimen de prima media con prestación definida, yo hago referencia a lo que es manejado por Colpensiones antes del Seguro Social. Y cuando hablo de ahorro individual con solidaridad, hablo de los fondos privados. Al día de hoy existen dos regímenes pensionales, que son el régimen de prima media y el régimen de ahorro individual, los cuales tienen unas características muy diferentes. Mientras que en el régimen de ahorro individual yo me pensiono teniendo en cuenta lo ahorrado en mi cuenta de ahorro individual, en el régimen de prima media yo me pensiono teniendo en cuenta el número de semanas y teniendo en cuenta mi IBC, o sea, mi ingreso base de cotización. Y es un sistema de reparto en el cual ya está previamente determinado cuál será el valor de mi pensión, teniendo en cuenta el porcentaje cotizado en el IBC y el número de semanas cotizadas. Eso también es un cambio que trae esta reforma, que es, ya obviamente no se vale
a establecer esos dos regímenes, sino que viene el régimen de ahorro individual a complementar la pensión en el régimen de prima media. Y la pensión va a ser pagada, obviamente, por Colpensiones. Entonces, teniendo ya como concepto clave que ya no van a existir estos dos regímenes compitiendo, es que se crea ese sistema de pilar contributivo. Ya contamos que hablamos del pilar solidario, del pilar semicontributivo, ya vamos para el pilar contributivo, que es el pilar que, por decirlo así, es el pilar en que quiere el Estado colombiano estemos todos. El Estado colombiano, y dependiendo pues obviamente de la economía del país, desea que todos los colombianos estén en el pilar contributivo. Y ese pilar contributivo, pues obviamente está compuesto por dos componentes, el componente de prima media y el componente complementario de ahorro individual, ¿cierto? Entonces el componente de prima media está integrado por todos los afiliados al pilar contributivo. Es decir, si usted tiene capacidad de pago, independientemente sea trabajador, independientemente sea pues subordinado, un trabajador con un vínculo laboral, independientemente sea contratista, independientemente sea rentista capital, está integrado por todos vamos a ir al pilar contributivo y recibirá las cotizaciones por los ingresos bases de cotización entre un salario mínimo legal mensual vigente hasta 2.3 salarios mínimo legal mensual vigente. Entonces, ¿quiénes estamos en el pilar contributivo? Entonces, recordemos, el pilar contributivo tiene dos componentes, el componente de prima media y el componente de ahorro individual. Entonces, por eso es que ya estoy diciendo que no están compitiendo el régimen de ahorro individual, las entidades del régimen de ahorro individual ni Colpensiones, porque ya no están discutiendo los dos, sino que el del régimen de ahorro individual entra a llamarse componente complementario de ahorro individual y hace parte de una sola pensión. Entonces empezamos con el componente de prima media. El componente de prima media está integrado, pues obviamente por todos los que tenemos capacidad de pago y va entre 1 a 2.3 salarios mínimos. Ya después viene el plan complementario de ahorro individual, o sea, los fondos privados, y también esta norma abre también no solamente los fondos privados, sino que habla de los comisionistas de bolsas, a las entidades fiduciarias, lo expande, pero pues lo más probable es que sigan siendo las entidades, las AFP, que sigan trabajando, administrando esa situación, porque ya tienen experiencia. Incluso en la norma dicen que ellos tienen que cambiar el tema de la razón social para el tema de establecerse como, para poder entrar a competir como componente complementario de ahorro individual. ¿Qué va a recibir? ¿Qué va a recibir el componente de ahorro individual? Ellos van a recibir las cotizaciones por parte del ingreso base de cotización que exceda esos 2.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes y hasta los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Eso es lo que va a recibir el componente de ahorro individual. Y acá también otra situación muy complicada. ¿Por qué? Porque al día de hoy, en el régimen de prima media con prestación definida, la pensión puede ir desde un salario mínimo hasta 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, una persona en el régimen de prima media puede estar recibiendo, una persona que se pensiona al día de hoy puede estar recibiendo fácilmente 10 millones de pesos, 11 millones de pesos en su mesada pensional, 6 millones de pesos. Con esta reforma, la gente no se va a pensionar ya con esos valores. Esta reforma lo que hace es que la pensión quede más bajita. No sé hasta qué punto el Estado colombiano analizó esta situación, porque pienso que si se querían liberar de un gasto frente al tema de un gasto en sus arcas, frente al pago de las pensiones, porque muchas veces la nación gira dineros a Colpensiones para pagar la pensión, si se querían liberar de ese rubro, porque supuestamente destinan un porcentaje como 2% del Producto Interno Bruto para el pago de las pensiones, si se querían liberar de ese gasto, pues realmente no sé hasta qué punto lo están haciendo, toda vez que ya vamos a estar todos en un solo régimen y la gran mayoría de los colombianos, pues obviamente no cotizan por más de 2.3 salarios mínimos.
mientras que los fondos privados ya estaban reconociendo el tema de las pensiones por garantía de la pensión mínima. Esta es otra de las críticas que se le hace a esta reforma. ¿Cuál es una de las críticas? En el régimen de ahorro individual, al día de hoy, un hombre y una mujer se pueden pensionar con 1.150 semanas cotizadas bajo la figura de garantía de la pensión mínima. Como ya todos vamos a estar en el componente, en el pilar contributivo, y ya todos vamos a estar en el fondo público, por decirlo así, y en el fondo público para poderse pensionar necesitamos 1.300 semanas, a esas personas que se iban a pensionar con un salario mínimo, a esas personas que se iban a pensionar con un salario mínimo, pero que tenían la ventaja de pensionarse con un fondo privado con 1.150 semanas, esas personas pues ya van a estar pensionados con el mismo salario mínimo ante una entidad que ya no se llama fondo privado, sino que se llama Colpensiones, pero van a tener que cotizar hasta las 1.300, es decir, les van a sumar 3 años más. Es importante tener en cuenta que este componente de ahorro individual, las administradoras de fondo ofrecerán diferentes fondos generacionales y obviamente eso estará reglamentado por el gobierno nacional. Al día de hoy, pues eso no va a estar reglamentado y esperemos que cuando entre a regir la ley, pues ya lo tenga el gobierno reglamentado, ¿cierto? Entonces, el monto de la pensión, hablando ya de los montos de la pensión de vejez, estará integrada o estará conformada por una única pensión que va a ser reconocida y pagada por el componente de prima media por parte de la administradora del componente. ¿Que ¿Cuál es esa administradora? Pues Colpensiones es administradora. Más el valor que determina el componente complementario de ahorro individual de conformidad con lo señalado por la ley y lo reglamentado, ¿cierto? Que todavía no se ha reglamentado. Siempre que sale una norma, una ley como estas, el gobierno por lo general hace unos decretos reglamentarios de la norma que no pueden obviamente exceder a las facultades que le otorga la ley. Entonces, tanto las administradoras del componente de prima media, tanto la administradora del componente de prima media como el componente complementario de ahorro individual, se le reconocerá la totalidad de la pensión a la persona. Y como establece la norma, que actualmente 4 meses después de radicada la solicitud. Es decir, al día de hoy, cuando yo presento una solicitud en Colpensiones o en un fondo privado para que me reconozcan la pensión de vejez o la pensión de invalidez, tienen 4 meses una vez radicada la solicitud para solicitar pues el reconocimiento de la pensión, ¿cierto? Y esta es una situación que genera la parte que voy a narrar a continuación, es que una vez reconocida la pensión, las administradoras tendrán un plazo máximo de 60 días calendario para incluirlos en la nómina de pensiones, ¿cierto? Y también el gobierno reglamentará, pues obviamente, el reconocimiento y pago de la pensión integral para la vejez. Esta situación no pasa actualmente y es una situación que hace más gravosa la espera para la pensión. Entonces, por eso es que de pronto también se cae en la Corte Constitucional esta reforma. Tenemos que tener en cuenta que en este momento existen 15 demandas. Hasta hace 20 días más o menos existían 15 demandas ante la Corte Constitucional frente a esta nueva ley de la pensión integral para la vejez. ¿Cierto? Vamos a ver qué dice la Corte, pero en este momento la norma ya está produciendo efectos en un artículo y empezará a producir sus efectos a partir del 1 de julio del año 2025. Acá hay una situación que me parece interesante y me parece bien, no todo en la reforma es malo, y es que en el caso en que la persona no cumpla con las semanas mínimas requeridas en el componente de prima media, porque recordemos que hay dos componentes, el componente de prima media y el componente de ahorro individual, se podrá hacer uso del sistema actuarial de equivalencias que permita acreditar las semanas adicionales con el objetivo de complementar el número mínimo de semanas requeridas, ¿usando qué? Usando los recursos disponibles en el componente complementario de ahorro individual. Me explico qué quiero decir con esto. Por ejemplo, recordemos que ya todos vamos a estar en Colpensiones.
Recordemos que en Colpensiones solamente vamos a cotizar máximo hasta 2.3 salarios mínimos. El resto se va para el componente de ahorro individual. Entonces, si yo soy una persona que gano 5 o 6 salarios mínimos, los 2.3 primeros se me van para el componente de prima media, el resto se me va para el componente de ahorro individual. Cuando llega la edad de mi pensión, yo no tengo las semanas exigidas por el sistema, que son 1.300 semanas para los hombres, pues yo le puedo decir a Colpensiones, venga, yo tengo acá un dinero ahorrado en el componente complementario, por favor, yo le solicito, ¿cierto?, hacer un cálculo actuarial y permitir acreditar ese ahorro que yo tengo, acreditarlo en semanas para llegar a las 1.300. Entonces, esta situación me parece interesante frente a este tema de esta reforma pensional. ¿En qué consiste esto? Coger lo que tengo ahorrado, que me lo conviertan en semanas, y si me faltan semanas, que me las complementen, ¿cierto? Entonces, este sistema actuarial de equivalencias supuestamente será reglamentado por el gobierno nacional en el término de 6 meses contados a partir de la expedición de la presente ley. No sé hasta qué punto el gobierno cumpla con eso, porque es una situación muy, muy compleja, sobre todo de que van a recibir más de 14 millones de afiliados de los fondos privados a Colpensiones. La gente acá que esté en Colpensiones y la gente que esté acá en un fondo privado, les doy un tip práctico. Saquen su historia laboral. Es muy importante que tengan esa historia laboral a la mano, porque no sabemos qué pueda pasar. No sabemos qué pueda pasar. Van a recibir más de 14 millones de afiliados. Colpensiones, a pesar de decir que sí tienen todo el personal y que tienen las herramientas adecuadas para recibir los 14 millones de afiliados, pues yo realmente, yo que trabajo en este tema, yo sé que cuando uno va a Colpensiones, yo sé que para que paguen una pensión se demora más de 4 meses. Entonces no sé hasta qué punto sea cierto. Pues obviamente yo no trabajo en esa entidad, no conozco la entidad por dentro, pero sí veo lo que la entidad produce por fuera. Entonces, por favor, de acá que salgamos con varias cositas en la cabeza. ¿Cuáles son? Una práctica, descargar mi historia laboral y mirar cuántas semanas tengo. Es muy importante también a todas las personas que están acá pues en la charla, tener en cuenta que ya el tema con esta reforma pensional ya no va a haber una diferencia entre fondo privado y fondo público, que se crearon unos sistemas de pilares. Ese sistema de pilares no se lo inventó Petro, ni se lo inventó el gobierno de Petro. Ese sistema de pilares viene de otros países. Incluso creo que en Dinamarca funciona así, también funciona en Costa Rica, también funciona en Canadá. Varios países funcionan con este sistema de pilares. Entonces incluso el Banco Mundial lo propone. Entonces esto no es algo nuevo, sino que allá también hay un tema de tributación muy diferente al que existe acá en Colombia. Entonces allá pues obviamente tiene un funcionamiento superior al que puede tener acá. Volviendo entonces al tema de los pilares, volviendo al tema del componente de ahorro individual, el componente de ahorro individual, recordemos que se pueden usar esos recursos para poder acceder, pues obviamente, a una pensión cuando nos falten menos de unas semanas. Ahí tenemos varias preguntitas, tenemos unas preguntitas acá en el chat. No sé si de pronto vamos respondiéndolas o termino de hacer por lo menos un paneo general de la ley y después procedemos a responderlas. ¿Listo? Entonces, tenemos acá, pues obviamente, el tema de los 2.3 salarios mínimos. Vamos a hablar del tema del pago de la pensión de invalidez y de sobrevivientes. Vamos a hablar sobre la obligatoriedad del monto de las cotizaciones. Es muy importante tener en cuenta que hay una obligatoriedad frente al monto de las cotizaciones en el pilar contributivo, que será obviamente del mismo 16% del ingreso base de cotización, que los empleadores pagarán el 75% de la cotización y los trabajadores el 25% restante, situación que pues, obviamente es la misma que la actual, ¿cierto? Entonces en eso no varía. Hay un tema de responsabilidad del pago de las cotizaciones. Obviamente el empleador
contratante de la prestación de servicios o el contratista será responsable de realizar las cotizaciones al sistema de protección social integral para la vejez, así se llama, sistema integral de protección social de la vejez, invalidez y sobrevivencia de origen común, ¿cierto? Entonces acá pues es una situación que no es nueva, porque esa obligación sigue estando. Frente al ingreso base de cotización, que este tema sí nos parece importante que la gente lo tenga claro, es que el ingreso base de cotización del sistema de la protección social integral tiene un límite de base de cotización, ¿cierto? Que será, el límite de base será hasta 25 salarios mínimos. Actualmente también está hasta 25 salarios mínimos, pero pues obviamente la forma en que se liquidan las pensiones en el fondo público no va a seguir así, no va a seguir siendo la misma. Entonces esos 25 salarios mínimos pues realmente van a estar un poquito más perdidos. O sea, la gente que está cotizando por buen dinero en el fondo en Colpensiones, con esta reforma pensional, los afecta. En estos días incluso nosotros también tenemos convenios con los anestesiólogos, con FEXALO, con el sindicato de anestesiólogos, y estábamos viendo, por ejemplo, una anestesióloga que está joven, que apenas tiene 300 semanas, bueno, tiene 33 años, con el tema de la residencia le faltó cotizar unos tiempos, se fue a estudiar al exterior, tiene 30 semanas, cotiza en este momento por 20 millones de pesos. Esta señora pues se va a ver, o está joven, aunque para la ley ya no es joven, porque recordemos que para la ley es hasta los 28 años que se considera joven en Colombia, pero esta persona se ve afectada con esta reforma, y más adelante voy a explicar por qué se ven afectados con esta reforma. Entonces recordemos pues que va hasta 25 salarios mínimos, que la distribución de la cotización es el 75% va por parte del empleador, el 25% va por parte del restante, va por parte de los trabajadores. Entonces, de esos 13 puntos, entonces, para el componente de prima media, ¿cómo se va a distribuir esos 16 puntos porcentuales correspondientes pues a la tasa de cotización? ¿Cómo se va a distribuir? 13 puntos de la cotización partiendo de la base del ingreso base de cotización de 2.3 salarios mínimos se destinará al fondo común. Recordemos que en este momento, ¿cómo funciona Colpensiones? Colpensiones funciona con un fondo común, ¿cierto? Que es el fondo del ahorro del pilar contributivo, ¿cierto? 3 puntos para financiar los gastos, o sea, 3 puntos para financiar los gastos de la administración del componente de prima media, ¿cierto? Van a haber otros 3 puntos, de estos 3 puntos de Colpensiones se va a destinar un punto para financiar el gasto de administración. Frente al componente de ahorro individual, ¿cierto? Que son 13 puntos de cotización sobre parte del ingreso que supera esos 2.3 salarios mínimos, porque recordemos que ya estamos hablando acá del componente de ahorro individual, y en el componente de ahorro individual del pilar contributivo van solamente lo que sea esos 2.3 salarios mínimos. Entonces, de esos 13.2 puntos de cotización sobre la parte del ingreso base de cotización que supera los 2.3 salarios mínimos hasta 25 salarios mínimos, se va a destinar en la cuenta de ahorro individual un punto de cotización sobre la parte del ingreso base de cotización que supere esos 2.3 salarios mínimos, luego la referencia, ¿cierto? Hasta 25 salarios mínimos se destinará para financiar, obviamente, el fondo de ahorro del pilar contributivo de la siguiente forma. Punto 8 de cotización sobre la parte del ingreso base de cotización, teniendo como base pues esos 2.3 salarios mínimos. Hasta un punto del ingreso base de cotización se trasladará a Colpensiones para atender el pago de los seguros provisionales. ¿Cuáles son los seguros provisionales? Que va del esquema que determina el gobierno nacional para los riesgos de invalidez y de muerte. Este es un tema que también está acá modificado frente al tema de la pensión de invalidez y de sobrevivientes, que van a destinar en el régimen de prima media como es definida un dinero que va a establecer para el pago del riesgo de invalidez y de la muerte. En ningún caso, y eso es importante tenerlo claro, el pilar contributivo se podrán utilizar recursos de esa reserva de vejez ni del fondo de ahorro del pilar contributivo para financiar cosas diferentes a que no sean las pensiones. Entonces, esto está en la norma, ha estado siempre, así también estuvo desde que se creó el Sistema General de Pensiones con el ICE del 93. Ese dinero
que esas reservas, pues esos recursos de reservas de pensión de vejez y el fondo de ahorro individual no es parte del tesoro público, y al no ser parte del tesoro público, el Estado colombiano no puede disponer de ese dinero, ¿cierto? Es muy importante que la gente lo tenga claro. Frente al componente de prima media del pilar contributivo, los recursos por administración que no sean ejecutados en la vigencia, así como la reducción de los costos de las primas de seguros de invalidez y de sobrevivienda, deben ser abonados al Fondo Común de Pensión de Vejez. Ahora vamos a hablar un poquito frente al tema de los requisitos para la pensión de vejez, ¿cierto? Ya que esta parte pues de la financiación de la pensión, pues a uno como afiliado no lo toca, esa forma de que se van a financiar con eso, no, uno como afiliado, ¿qué es lo que le toca? ¿Cuáles son los requisitos que yo tengo que cumplir para que ustedes me paguen? Para que ustedes me paguen esa pensión. Entonces tenemos, bueno, también hay un tema interesante antes de eso, hay un tema interesante de la cotización por días o por semanas. Eso estaba en un decreto en los que se habla, que es vulgarmente conocido como el decreto del pago de la seguridad social de las empleadas domésticas. Es un decreto para la gente que trabaja por días. Acá ya no queda regulado en un decreto, sino que ya queda regulado en una ley, ¿cierto? Entonces habla de la cotización por periodos inferiores a un mes, o por días o por semanas, y establece que la afiliación a la seguridad social integral, entonces están los contratistas y los trabajadores dependientes que se encuentren vinculados laboralmente por periodos inferiores, obviamente, a un mes o por días, ¿cierto? En virtud pues del trabajo, mucho, pues obviamente se aplica mucho a las empleadas domésticas, ¿cierto? Esta gente va a ser parte ya también del pilar contributivo, ¿cierto? Van a estar en el componente del pilar contributivo, ¿cierto? Y el trabajador dependiente o independiente contratista deberá cotizar al sistema, y ese sistema pues obviamente va por unos en los porcentajes establecidos de la norma. Simplemente copiaron el decreto y ese decreto lo traspolaron a la ley, y establece pues obviamente que los días laborados, si la persona trabaja entre 1 a 7 días, hay una cotización mínima semanal, o sea, la tiene que cotizar una semana si la persona trabaja entre 1 a 7 días. Si la persona trabaja entre 8 y 14 días, van a haber 2 cotizaciones mínimas semanales. Si la persona trabaja entre 15 a 21 días, va a haber 13 cotizaciones mínimas semanales. Y las personas que trabajen ya más de 21 días, pues obviamente van a haber 4 cotizaciones mínimas semanales. Es decir, es el mes. Entonces, si mi empleada doméstica que va por días a la casa, va entre 1 a 7 días, yo ya sé que a esa señora estoy en la obligación de cotizarle una semana al mes. Y es muy importante tenerlo claro, porque pues esta situación obviamente ya la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha reconocido que cuando no se le cotiza a la empleada, pues tiene que pagar ese cálculo actuarial. Y esos cálculos actuariales siempre son costosos, para que la gente tenga pues esa situación claro. Entonces, tenemos que la liquidación y el monto de la mesada pensional del pilar contributivo. Recordemos que yo siempre he hablado del pilar contributivo porque es como es la esencia de la norma como tal. Pienso yo que incluso las otras dos situaciones pudieran haberse reglamentado de manera diferente, pero frente al tema de la pensión de vejez con el pilar contributivo, que es lo que realmente nos toca. ¿Qué dice? Que la persona, para tener derecho a la pensión integral para la vejez, el afiliado debe reunir unas condiciones, y la edad sigue siendo la misma: 57 años de edad si soy mujer, o 62 años de edad si soy hombre. Siguen siendo exactamente las mismas, situación que me parece incluso compleja por el tema de la financiación. Recordemos que cada vez vivimos más, recordemos que hay avances en la medicina, las vacunas, hace que todos nos prolongue, la vida y la calidad de vida se prolongue más. Incluso nosotros tenemos un ejemplo como el de Francia, que es un país industrializado, un país que subió la edad para la pensión, tanto para hombres como para mujeres. Hubo un acabose horrible, vimos que allá los chalecos amarillos, que se hacen llamar, destruyeron la ciudad, pero bueno, se aumentó la edad, no había plata y tenemos que aumentar para que la gente siga cotizando. Entonces,
en esta oportunidad, la reforma pensional no toca la edad. ¿Qué dice la reforma pensional? Yo pienso que la reforma pensional es muy beneficiosa para las mujeres. Para los hombres es igual. Incluso para los hombres en la transición, que ahorita vamos a hablar de la transición que consagra la norma, fue más riguroso. Y no entiendo por qué esa diferencia tan arbitraria de decir que 900 semanas para los hombres y 750 semanas para las mujeres para hacer la transición. La ley 100 del 93 en su artículo 36 establecía que para estar en transición, recordemos que siempre que sale una reforma pensional tiene que haber una transición. En esa oportunidad decía la norma que tenían que tener 15 años cotizados o su equivalente en servicios, que al final la Corte Constitucional y la Corte Suprema establecen que son 750 semanas al 1 de abril del 94, 40 años los hombres y 35 años las mujeres. En esta oportunidad no me hablaron de edad, sí me hablaron de una diferenciación de edad, que establece que los hombres que están en transición es que tengan 900 semanas, independientemente de la edad, y las mujeres que tengan 750 semanas, independientemente la edad. Entonces, ¿qué nos dice la norma? La norma dice haber cumplido 1.300 semanas en cualquier tiempo, ¿cierto? Y pues obviamente tener 57 semanas las mujeres y 62 años los hombres. Y acá viene un tema que es muy diferente a lo que hay hoy en día. Y es que a partir del 1 de enero del año 2025 se van a disminuir hasta llegar a 1.000 semanas la cotización, pero para las mujeres. Esto recordemos que es para las mujeres. Entonces, las semanas mínimas de cotización que se exigen a las mujeres para obtener la pensión de vejez a partir del 1 de enero de 2025, pero recordemos que la norma empieza a regir el 1 de julio del 2025, se va a disminuir hasta 1.000 semanas de cotización, ¿cierto? Y a partir del 1 de enero del 2025 se disminuirá 25 semanas cada año. Es decir, no es que el otro año las mujeres que están hoy en la charla se vayan a pensionar con 1.000 semanas, no, sino que se va a disminuir de manera paulatina cada 25 semanas, o sea, se disminuye 25 semanas cada año. Me explico. En el 2025, como nos dice la norma, a partir del 2025 se disminuyó 25 semanas. Entonces ya las mujeres no se van a pensionar con 1.025 semanas, sino con 1.275 semanas. En el 2026, las mujeres no se van a pensionar con 1.000 semanas, sino que se van a pensionar con 1.250 semanas. En el 2027, las mujeres no se van a pensionar con 1.250 semanas, sino que se van a pensionar con 1.225 semanas. En el 2028 no se van a pensionar con 1.225 ni con 1.300, sino que se van a disminuir 25 semanas, entonces queda con 1.200. Así cada 25 semanas hasta llegar a las 1.000. ¿Cuándo se llega a las 1.000? Se llega a las 1.000 en el 2036. En el 2036 las mujeres se van a pensionar con 1.000 semanas. ¿Qué pasa? Que en el 2030 las mujeres se van a pensionar con 1.150 semanas. Es decir, una mujer que no esté en transición en el fondo privado, que antes se podía pensionar con 1.150 semanas, a esa mujer le va a tocar esperar hasta el 2030 que tenga las 1.150 semanas. Entonces, esa reforma pensó mucho en las mujeres, esto hay que reconocerlo, pero no pensó en esa gente que se pensionaba con el fondo privado con 1.150 semanas. Obviamente a las mujeres les va a tocar esperar hasta el 2030 para pensionarse con 1.150 semanas con un salario mínimo. Entonces eso es muy importante que la gente lo tenga claro. Con esta reforma pensional recordemos que yo estaba hablando de 2.3 salarios mínimos. 2.3 salarios mínimos como tope. Entonces recordemos que por cada 50 semanas adicionales a las 1.300 mínimas requeridas, se le va a aumentar al porcentaje 1.5 del ingreso base de cotización hasta llegar al 80%. ¿Esto qué es? En el componente de prima media.
¿Qué quiere decir esto? Que yo sí estoy cotizando por 2.3 salarios mínimos en Colpensiones y tengo más de 1.800 semanas, a mí se me puede aplicar una tabla de reemplazo del 80%. Entonces voy a hacer un ejercicio acá al día de hoy, 2.3 salarios mínimos, 2.3 salarios mínimos son 2.990.000 pesos. Entonces al día de hoy, esos 2.3 salarios mínimos corresponden a 2.990.000 pesos que van para el fondo, para el componente de prima media con presión definida, ¿cierto? O el componente de prima media que sí lo llaman. Y si yo tengo 1.800 semanas o más de 1.800 semanas, a mí me van a aplicar el 80% de ese valor, por el 80. Es decir, yo me voy a pensionar con el 1.8 de esos dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, que corresponden a 2.392.000 pesos. Es decir, la pensión máxima, si estuviéramos hablando de que esta norma ya estaría vigente, que ya no está la 797, que no estamos en transición, a mí el componente de prima media, lo máximo que me va a dar, teniendo muy buenas semanas, sería 2.392.000 pesos. Eso es muy importante tenerlo claro, ¿cierto? Se van a seguir reconociendo, pues obviamente, 13 mesadas anuales. No, la gente siempre dice que no, que se va a revivir la mesada 14. La mesada 14 no la reviven, no creo que la revivan. Se le dio como una mesada 14 a los miembros de las fuerzas públicas y a los del magisterio, pero a nosotros no. Entonces el componente complementario de ahorro individual, ¿cierto? Que se integra en todas las personas que hayan cotizado en cualquier momento de su vida laboral desde sumando pues esos 2.3 salarios mínimos hasta 25 salarios mínimos. Obviamente ese componente complementario del pilar contributivo del ahorro proveniente de las cotizaciones, con sus rendimientos financieros, ¿cierto? Viene forma parte del conjunto de la pensión integral para la vejez. Y la administradora de fondos de pensiones del pilar contributivo, ¿cierto? Del componente de ahorro individual, va a remitir a la administradora del componente de prima media todo lo referente frente a su administración. ¿Para qué? Para que la pensión la pague solamente el fondo público, o sea, la administradora colombiana de pensiones, Colpensiones. Acá nos dice, pues, obviamente, que el gobierno nacional reglamentará los requisitos previstos frente al acceso al derecho a la pensión de vejez para las mujeres, la reglamentación frente a la que se complementará con la voluntariedad de los afiliados al sistema a seguir cotizando hasta cumplir el máximo de tiempo o la exigida. Nos habla también sobre los mecanismos de financiación para el pago de la etapa de desacumulación frente al tema del componente complementario del ahorro. Habla también frente a la integración y el pago de la pensión de vejez, o sea que va a haber solamente un pago de vejez que está compuesto por esos dos componentes del pilar contributivo. También nos habla frente al beneficio de las madres o padres con hijo en estado de invalidez o discapacidad. Esta pensión todavía existe, o sea, esto no es nuevo. Hay una pensión en la cual se le otorga de manera anticipada al padre o la madre que dependa, que el hijo en estado de discapacidad dependa económicamente de él, se le da pues obviamente la pensión anticipada. Acá pues obviamente trae una regulación un poquito más extensa, pero en suma medida es igual. Si yo tengo 1.300 semanas al día de hoy, tengo un hijo en estado de discapacidad y ese hijo en estado de discapacidad depende económicamente de mi persona y yo tengo, por ejemplo, si yo tengo 43 años, ya tengo las 1.300 semanas cotizadas, yo podría tranquilamente solicitar la pensión tranquilamente podría solicitar la pensión de vejez anticipada por tener un hijo en estado de discapacidad, ¿cierto? Hay un beneficio, pues obviamente para las mujeres con hijos, que esto es nuevo, ¿cierto? Y el componente de prima media del pilar contributivo como reconocimiento del trabajo no remunerado a partir de la vigencia de la ley, ¿cierto? Que sería el 1 de julio de 2025, para las mujeres que cumplan la edad mínima para acceder a la pensión y no tengan las semanas establecidas en el régimen, que son 1.300, podrán obtener el beneficio de disminuir
50 semanas por cada hijo nacido vivo, es decir, cada hijo nacido vivo o adoptivo, ¿cierto? Es decir, es que mi hijo falleció, venga, hijo nacido vivo. Acá no me dice que el hijo tiene que estar vivo para poder reclamar la pensión, no. Tuve un hijo que nació vivo, o adopté un hijo, ¿cierto? Entonces se va a disminuir hasta llegar como mínimo 850 semanas, máximo 3 hijos. ¿Por qué dice hasta mínimo 850 semanas? Porque recordemos que en el 2036 las mujeres se van a pensionar con 1000 semanas, en el 2036 las mujeres se van a pensionar con 1000 semanas, pero si esa mujer tuvo 3 hijos, puede solicitar que esa pensión, solicitar la pensión con 850 semanas, máximo 3 hijos. O sea, si tiene 4 hijos, no le van a disminuir 200 semanas, sino que le van a disminuir esas 50 semanas por cada hijo, ¿cierto? También hay una prestación anticipada de vejez. Esto se había planteado por otros partidos políticos incluso, sino que acá pienso que fue un poco amañada esta prestación anticipada. Es como para decir, venga, que aquí creamos esta prestación anticipada para la gente que no tenga la posibilidad de ir cotizando. Acá tenemos esta prestación anticipada, pero pues obviamente los requisitos son complicados. Va a los 11, ¿cuáles son los requisitos? Primero, que la mujer tenga 62 años. 62 años. O el hombre 65 años. Que tengan mínimo 1000 semanas. 1000 semanas. Que no estén en el régimen de transición. O sea, ya de una vez están diciendo que no estén en el régimen de transición. Mujer de 62 años. Hombre de 65 años, que no esté en el régimen de transición, o sea, que no tenga 900 semanas de entrada en vigencia de la norma, siendo hombre, que no tenga 750 semanas, siendo mujer a entrar en vigencia, pueden pensionarse con 1000 semanas cotizadas y podrán disfrutar de esa prestación de vejez. Se le va a liquidar normal, pero se le va a descontar hasta llegar pues a las 1300 semanas, sino que tiene un pagrafito. Doctor. Sí. Qué pena, pero no estamos viendo la imagen. La cámara suya la estamos viendo en negro. Listo. Perfecto. ¿Hace mucho pasó esto? ¿O hace ratito? No, hace un poquito. Listo, perfecto. ¿Acá Gracias. se ve mejor? Sí. Listo, espero yo le acomodo acá. Listo. Ok. Entonces, como venía hablando, esta prestación anticipada, pues realmente tiene el parágrafo segundo establece que tienen que haber reunido los requisitos al 1 de enero del 2036, es decir, la gente que no esté en transición, que tenga desde 2025 al 2036, 11 años, puede, y que en ese tiempo complete las 1000 semanitas, podría solicitar esta pensión anticipada, ¿cierto? También nos habla de la pensión familiar, pensión que también está ya reconocida. También nos habla del régimen de transición para la pensión familiar. También nos habla de la pensión de invalidez, que son los requisitos muy similares, son 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años al momento de la fecha de estipulación de invalidez, al momento en que el dictamen de pérdida de la capacidad laboral establezca que existió una pérdida superior al 50% que tenga 50 semanas cotizadas. Otra de las situaciones por las cuales se puede caer esta reforma pensional es algo que se plantea también en este artículo. Cuando estaban haciendo la ponencia en la Cámara, la última ponencia en la Cámara, en la Comisión Séptima, se estableció también una posibilidad frente al tema de los menores de 20 años. Ellos hablaban en la ponencia de la Cámara, hablaban que no hablan de 20 años, menores de edad de 20 años, sino de 26 años, situación que también se puede declarar inconstitucional. Entonces, la pensión de invalidez es muy similar a la actual, frente al tema de la pensión contributiva, frente al tema de la financiación. Esto sí es un tema que es diferente. Entonces, la financiación de la pensión de invalidez se financiará a cargo de la aseguradora con la cual se haya contratado el seguro de invalidez o de sobrevivientes por los mecanismos que va a determinar el gobierno. También hablan de la revisión de la pensión de invalidez. Recordemos que la pensión de invalidez es una pensión transitoria y dura mientras dura la invalidez. Cada 3 años se hace esa revisión y así quedó en la nueva norma. Vamos a hablar un poquito frente al tema de la pensión de sobrevivientes. Hay una situación que también me parece compleja frente al tema de la pensión de sobrevivientes.
Recordemos que en la norma actual nos habla de una diferencia, cuando uno lee la norma nos habla de una diferencia entre cuando muere un afiliado y cuando muere un pensionado. Cuando muere un afiliado, pues la Corte Suprema de Justicia ha interpretado en sus últimas sentencias de que cuando fallece el afiliado, el compañero, la cónyuge o la compañera no tiene que demostrar 5 años continuos de convivencia. Con esta reforma pensional, pues con esta ley, la compañera sí tiene que, o la cónyuge sí tiene que demostrar esos 5 años de convivencia, pero hablando de afiliado, porque de pensionado sí se tiene que demostrar esos años continuos con anterioridades a la muerte cuando hablamos de compañera o compañero permanente o cónyuge, ¿cierto? Acá hay una diferenciación que ya sí, que la tenía la norma actual, pero esta ley 2381 sí nos habla de que mínimo cuando muere el afiliado se tiene que demostrar una convivencia de 5 años continuos, situación que me parece a mí un poco desfasada de la realidad, porque pues cuando uno conforma una vida en pareja es con vocación de permanencia, y realmente no pensó tampoco en los jóvenes esta reforma. Entonces otra crítica que se le hace a la reforma. Vamos a hablar entonces acá del tema de la transición, ¿cierto? Que es muy importante que la gente, que yo creo que acá están muchos preocupados por esa transición, ¿cierto? ¿Por qué preocupados por la transición? Por lo mismo, por la forma en que se liquida la pensión ahora y cómo se va a liquidar a futuro. ¿Y qué podemos hacer para estar en esa transición? ¿Cierto? ¿Qué podemos hacer para estar en esa transición? Entonces, tenemos que el artículo 76, el artículo 75, el 76 es el de la posibilidad del traslado. El artículo 75 que nos habla sobre un régimen de transición. A ver, las personas que a la entrada en vigencia de la ley, recordemos que ya dije cuándo es la entrada en vigencia de la ley, ¿cierto? Que cuenten con 750 semanas cotizadas para el caso de las mujeres y 900 semanas cotizadas para el caso de los hombres. Se les continúa aplicando en su totalidad la ley 100 del 93 y las modificaciones, como la ley 797 del 2003, ¿cierto? Entonces, las semanas cotizadas en cualquiera de los regímenes, pues obviamente, sea el de régimen de ahorro individual, sea el régimen de prima media con prestación definida, lo que antes se llamaba pues el Seguro Social y Colpensiones, todas esas semanas se pueden sumar. Si yo trabajé con una entidad pública o con una caja o un fondo, también se suma. Lo importante es tener 750 semanas siendo mujer y 900 semanas cotizadas siendo hombre. Quienes no cuenten por lo menos con esas semanas, 750 semanas mujer, 900 semanas hombre, se les va a aplicar en su totalidad esta ley 2381. Es muy importante, ¿cierto? Que tengan en cuenta eso. Frente pues, a las demás prestaciones del sistema de protección social integral, se aplicará lo establecido por la ley. Esto es frente a la pensión de vejez. Esto es frente a la pensión de vejez, ¿cierto? A ver, también hay una oportunidad de traslado. Hay una oportunidad de traslado. Nosotros en la oficina, recordemos pues obviamente que en la oficina no solamente soy yo trabajo con varios abogados. Nosotros en la oficina, y por eso lo digo así, nosotros en la oficina, trabajamos mucho tiempo el tema de la ineficacia de la afiliación. ¿Por qué? Y seguimos trabajando el tema de la ineficacia de la afiliación y seguimos presentando las demandas porque no sabemos qué vaya a pasar con esta reforma pensional. Recordemos que la Corte Constitucional tiene un término de 6 meses y puede demorarse un año para estudiar si esta norma va conforme lo establecido por la Constitución. Puede decir que declara inexequible la ley, pueden decir que el trámite en el Congreso no se dio correspondiente al proceso y que tengan que repetirlo. Entonces, por eso seguimos trabajando este tipo de procesos. Pero hay una oportunidad de traslado, y es las personas que tengan 750 semanas, nuevamente hablando de mujeres, y los hombres que tengan 950 semanas, ¿cierto? Y que les falten menos de 10 años para tener la pensión, incluso que ya tengan la edad para la pensión,
O sea, yo tengo 62 años, no la puedo hacer. Sí, es los que le falten menos de 10 años en adelante. Puede tener 65 años y soy un hombre y estoy en el fondo privado y me quiero pasar para Colpensiones, lo puede hacer, ¿cierto? Acá es un tema que ahorita dije sobre el tema de la promulgación. Recuerden que yo ahorita dije la promulgación. Y es porque en este artículo en especial, ya no habla a partir de su vigencia, sino a partir de la promulgación. Tienen 2 años a partir de la promulgación, o sea, desde ya. Recordemos que ya fue la promulgación. Entonces, desde ya tienen 2 años. Esas hombres o esas mujeres que tengan 750 semanas mujeres y 900 los hombres para solicitar el traslado, ¿cierto? Previa, pues obviamente, previa a la doble asesoría que traía la ley o que trae la ley 1748 de 2014, que fue regulada por la circular de la superintendencia, en el cual establece que para la persona poderse trasladar de un fondo privado al fondo público tiene que solicitar la doble asesoría. Entonces, así pues como a grandes rasgos, es todo lo más importante que tienen que tener en cuenta frente al tema de esta reforma pensional. Ahora sí, vamos a abrir las preguntas. No sé si se leen o las leo yo y las pregunto yo de una vez. No, tranquilo, yo le colaboro con las mismas. Por acá vamos a iniciar, porque hay bastantes inquietudes. Claro que sí. Realmente no he tenido oportunidad, pero siempre hay bastantes inquietudes, sí. Hágale que vamos con... Bueno, esta no lo hicieron al inicio. ¿Cómo así que entre 300 semanas y no menos de 1000? Bueno, eso es para la gente que está en el componente en el pilar semicontributivo. ¿Por qué no menos de 1000? Porque va a haber una posibilidad de sacar esa pensión anticipada. Entonces, si yo tengo 1000, tengo la posibilidad de qué? De no estar en el pilar semicontributivo, sino de que se me otorgue la posibilidad de tener una pensión anticipada, es decir, de que me den la pensión y que de esa pensión se vayan pagando las cotizaciones hasta tener las 1300 semanas. Y los que tienen menos de 300 semanas, pues se les va a devolver ese dinero. Es por eso que hablan, la norma lo habla así, del pilar contributivo, del pilar semicontributivo, los que tienen de 300 a 1000. Y una de las críticas es que esa gente que tiene, por ejemplo, 900 semanas, pues les van a dar una renta vitalicia que es muy ínfima, y entonces por eso es mejor de pronto la gente que retire la platica, pero no se va a poder retirar la platica. ¿De dónde va a salir el dinero para las rentas vitalicias y de dónde sale el dinero para la solidaridad? Bueno, a ver, lo de las rentas vitalicias se contrata con una aseguradora frente al tema de la pensión como tal. Y frente al tema de la solidaridad, pues obviamente también el Estado, por ejemplo, el componente solidario, eso va a ser parte del Estado. El Estado va a poner también, cuando uno cotice determinado número, también el del tema de la solidaridad, va a haber un porcentaje que se va a destinar tanto para la pensión de invalidez como para la pensión de sobrevivientes. Pero la parte, pues obviamente, de que le van a dar a la gente del pilar solidario, eso lo pone el Estado, no lo vamos a poner nosotros, pues para que estén tranquilos por ese lado. Y lo de la renta vitalicia es la contratación que se hace con una aseguradora, entre el tema de la pensión de invalidez, la pensión de sobrevivientes, y eso lo va a reglamentar, pues obviamente el Estado. En el caso de que nos falten menos de 10 años y estemos en el régimen de vida media, la totalidad de la pensión también se reparte en los dos componentes. Bueno, hay que mirar, primero que todo, hay que mirar, si yo soy hombre y tengo, eh, eh, 900 semanas, pues a mí, y estoy en el régimen de prima media, pues yo no tengo ningún problema, a mí se me va a dar la pensión normal, ¿cierto? La pensión, como lo establece la ley 100 de 1993, que fue modificada por la 797 del 2003. Es decir, si yo estoy en transición, a mí no me afecta esta reforma pensional en nada, absolutamente en nada. Si soy mujer y tengo 750 semanas, tampoco me afecta esta reforma pensional. ¿Cuándo tengo que tener esas 750 semanas o las 900? Al 1 de julio del 2025. Pero si no estoy en transición, eso es un tema que va a reglamentar el gobierno, es
Si yo estoy en el régimen de prima media, yo estoy cotizando por 18 millones de pesos, por 14 millones de pesos, y a mí solamente me van a, y yo solamente tengo la obligación de que en el fondo privado, en el fondo público, en el componente de prima media, se vaya hasta 2.3 salarios mínimos, hasta 2.3 salarios mínimos, ese otro dinero va a tener que pasar al componente de ahorro individual. Y recuerden, ya cuando pues está la gente, cuando la gente empiece a pensionarse con esta reforma, pues obviamente la pensión la va a pagar por pensiones y va a ser parte de esa pensión también lo que yo ahorré en el componente de ahorro individual. La compatibilidad de los fondos para los que cotizan por más de 2.3 salarios mínimos debe quedar reglamentada. Sí, tiene que quedar reglamentada, eso lo va a reglamentar el gobierno en los próximos 6 meses. ¿Cómo se puede solicitar el historial laboral? Bueno, no, es muy sencillo. Si yo estoy en el fondo en que este sea privado o público, yo lo puedo hacer a través de la página web, creo el usuario y me hacen unas preguntas de seguridad, que son las preguntas que tienen esas entidades de central de riesgo, que si tengo una cuenta de ahorros con la vivienda en el año tal, que si saqué un crédito de libre inversión en tal año con esa entidad. Resoluciono las preguntas, creo el usuario y puedo descargar la historia laboral. O también yendo a la entidad. Y es muy importante que lo hagan. Y es muy importante tener en cuenta también, y qué pena antes de resolver la pregunta, recordemos que no sé qué rango de edad exista la gente que está en la charla, ¿cierto? No sé qué rango de edad tengan. Pero, por ejemplo, yo tengo 40 años y yo estoy buscando estar en la transición. Yo estoy buscando entrar en la transición. ¿Por qué? Porque es que en el régimen de prima media, como me pensiono actualmente, y como dije desde el principio, yo si cotizo por 20 salarios mínimos se me va todo para Colpensiones y ahí no se tiene en cuenta cuánto ahorro, sino que se tiene en cuenta por cuánto estoy cotizando y el número de semanas se me saca un promedio de lo cuánto estoy cotizando y me aplica una tabla de reemplazo que va desde el 55%, desde el 55.5% hasta el 80%. Es decir, si yo cotizo hagamos un ejemplo, si yo cotizo por 11 millones de pesos, voy a hacer acá el calculito, 11 millones de pesos, y tengo 1.800 semanas, si me aplico una tabla de reemplazo del 80%, y voy a quedar con una pensión de 8.800.000. Con esta reforma pensional, es muy difícil que una persona quede con una pensión de 8.800.000. Entonces es muy importante mirar si estamos en la transición y qué podemos hacer para poder estar en la transición. Tengo 782 semanas cotizadas y soy mujer. ¿Me van a obligar a someterme a esa nueva reforma? No, no. Y si es mujer y si tiene más de 780 semanas y si cotiza por más de 2 salarios mínimos y está joven, pues relativamente joven, que todavía le falte para cotizar a la seguridad social, yo le recomiendo que se pase para contenciones. Aprovechando este tema de la ventana de traslado que se abrió, que ya está vigente, pues esa no hay que esperar hasta el 1 de julio del 2025, sino que ya puede solicitar la hora de asesoría. Entonces, esa persona que me hizo esa pregunta, yo le recomiendo que haga la doble asesoría, porque si cotiza por buen dinero, y lo más probable que todos los que están acá coticen por más de 2 salarios mínimos, les recomiendo que miren esa situación para poderse pasar. ¿Qué tan probable es que la Corte Constitucional tumbe la reforma? ¿Es factible realizar un cálculo actuarial por omisión como independiente para pagar, por ejemplo, periodos no cotizados como la residencia? Claro, bueno, son dos preguntas. ¿Es factible? Yo pienso que es factible. Yo pienso que es factible que la reforma se caiga. Pienso que es factible. Ya hay 15 demandas. Pienso que es factible, ¿por qué? Porque, a ver, yo le hice seguimiento a esta reforma en el Congreso. Incluso tengo un amigo que es congresista. Hablaba con él, le mandaba ideas, toda la cosa. Él ya estaba ahí en la Cámara. Y no, ni siquiera conciliaron la reforma. O sea, tal como pasó del Senado a la Cámara,
sabiendo que hubo impedimentos, sabiendo que se debatió la reforma, sabiendo que se propusieron varias modificaciones de varios artículos, sabiendo eso, como les daban susto de que no pasaran en este periodo legislativo, no hicieron la conciliación, y lo que hicieron fue aprobarla tal cual pasó del Senado. O sea, sí, todo está muy bien. Entonces, todo lo que se debatió en esa comisión séptima y en la plenaria de la Cámara quedó en el olvido. Entonces, pienso que por ese lado hubo un error de procedimiento en el Congreso para expedir la norma, por ese lado. También existe varias situaciones en las cuales, por ejemplo, la gente que está en el fondo privado y que lo desfavorece y que puede solicitar que hagan una devolución de aportes en el fondo privado es malo dando pensión, pero es muy bueno devolviendo el dinero. Entonces, una persona que tenga 90 semanas, que tenía 200 millones de pesos ahorrados, que no le da para una garantía de la pensión mínima, pues no va a estar en transición, pues es mejor que le den esos 200 millones de pesos a que le den una renta básica por estar en el pilar semicontributivo de 200.000 pesos al mes. Entonces también se va a ver afectada esa situación. Entonces pueden haber varias cosas que genere que la Corte diga que se declare inexequible frente a la normatividad. Frente al tema del cálculo actuarial, yo pienso que sí. Hemos ayudado a muchos médicos con el tema de la residencia, hemos ayudado a muchos médicos. Recordemos que, pues obviamente, yo llegué a Comedal por otro gremio también de la salud, que es los anestesiólogos. Hemos podido ayudar a muchos anestesiólogos y a muchos especialistas como tal, haciendo esos cálculos actuariales para que logren alcanzar, a través de ese cálculo actuarial, alcanzar esta en la transición. Entonces, por ejemplo, estos días llegó una especialista que es neuróloga. Esa residencia le duró como 4 años. Fueron 4 años que no cotizó el sistema. Tiene 40 años de edad, tiene 42 años de edad. Ya hicimos el cálculo actuarial, pagamos esos 4 años, ya tiene haciendo la proyección al cuánto tendría las 750 semanas a la entrada en vigencia. Se pagó el cálculo actuarial, esperamos ya los 90 días, se le cargaron las semanas. Ahí está. También hemos tenido pues problemas con algunos otros porque no se genera fácil ese cálculo, pero la respuesta es sí, sí se puede hacer ese pago a través del cálculo actuarial para poder recuperar esa transición. Se hace a través de la página Soy Actuario y pues obviamente nosotros hemos estado ayudando a muchos especialistas en ese sentido. Soy un hombre de 56 años en Colpensiones. Cambiarme legalmente de sexo masculino o femenino me permitiría pensionarme a los 57 o a los 57 tendría 1.200 semanas. Bueno, a ver, esto sí es una pregunta que se planteó una reforma, no quedó una reforma, o sea, no se había planteado el tema del tema de la identidad de género, entonces se había puesto como a los 50 y se había puesto como en un término 59, pero no quedó. Hay una sentencia de la Corte Constitucional, hay una sentencia de la Corte Constitucional antes de la reforma, una sentencia en la cual se le otorgó una pensión a un hombre que se transformó en mujer, se transformó literal. O sea, se hizo su correspondiente operación, se cambió el nombre, en la cédula ya no aparece masculino sino femenino, y presentó pues la demanda ante la Corte Constitucional frente a una tutela, dijo que le reconociera. Pero no es simplemente el hecho de percibirse. Yo llegué a los 57 años, yo Raúl Cataño, llegué a los 57 años y ya me percibo como mujer. Y no es que yo me percibo como mujer. No, en este caso concreto, pues la persona sí se cambió de género y todo, tal cual. Entonces, en la reforma no está, bueno, en la ley no está, pero se puede gestionar porque ya se ha gestionado antes de esta ley. Antes de esta ley. Incluso uno de los principios de la reforma, la reforma tiene unos principios, y pues obviamente los principios de la reforma está ese tema de la inclusión del género, ¿cierto? De toda esa situación, de la progresividad de derechos, frente al tema de la diversidad. Entonces, ese enfoque de género que dan, que eso no estaba
Hay muchos principios que son copiados de la norma anterior, pero por ejemplo ese enfoque de género y diversidad, entonces establece que considera las diferencias, diferentes oportunidades para acceder al derecho a la protección social de las mujeres y los hombres, y poblaciones diversas, nos habla de poblaciones diversas, ¿cierto? Entonces también acudiendo pues obviamente a esos principios que consagra ese sistema de protección social integral para la vejez, uno podría solicitar esa pensión teniendo eso, pero sí toca pues como pelearla, pues toca litigarla, no es que se la vayan a dar. Incluso yo pienso que con esta reforma al principio las mujeres van a tener que empezar a hacer peticiones, derechos de petición, demandas, porque lo más probable es que vayan a negar por una u otra circunstancia. Las personas que actualmente cotizan con un salario mínimo en un fondo privado deben hacer algún trámite en julio del 2025 para continuar entonces en Colpensiones. No, no tienen que hacer ningún trámite. Y si cotizan con un salario mínimo, también hay que mirar, porque es que si cotizan con un salario mínimo y están en un fondo privado, dependiendo del número de semanas, es mejor que estén en el fondo privado. El problema es que si no están en transición, pues realmente lastimosamente les va a tocar cotizar 150 semanas más. Porque es que recordemos que en el fondo privado hay una figura que está consagrada en el artículo 65 de la edición del 93, que dice que las personas que no cumplan con el requisito del ahorro, recordemos que en ese momento, el día de hoy, para que una persona se pensione en el fondo privado, recordemos que la función del fondo privado es yo financiar mi propia pensión. O sea, yo con mi ahorro individual puedo financiar mi propia pensión hasta el tiempo probable de vida. Eso se hace un cálculo actuarial, se hace un cálculo de cuánto puedo vivir yo. Al día de hoy, según el DANE, tenemos hasta una probabilidad de vida de 110 años. Obviamente, cuando el fondo privado hace la gestión de su cálculo actuarial, no es simplemente dividir lo que tengo ahorrado por esos 110 años probable de vida, sino que yo tengo más probabilidad de vivir hasta los 70 años que hasta los 80, entonces el fondo hace un cálculo diciendo, como usted tiene más probabilidad de vivir hasta los 70 que los 80, pues nosotros le vamos a dar su ahorro, se lo vamos a dar con más platica en estos primeros 10 años y ya después se la vamos a ir disminuyendo, ¿cierto? Porque es más probable que usted disfrute la pensión para que el fondo no se quede con la plata que tiene ahorrada. Al día de hoy, para que una persona financie una pensión de un salario mínimo, necesita aproximadamente 350 millones de pesos. Entonces, como muchas veces, en la norma que eso está consagrado en el artículo 64, pero ¿qué dice el artículo 65? Si usted no alcanza a ahorrar lo mínimo que le exige la norma para poder financiar su propia pensión, recordemos que hay una solidaridad y hay una garantía de la pensión mínima. Entonces, si usted tiene 1.150 semanas, si es hombre o si es mujer y tiene 1.150 semanas, usted puede acceder a una pensión de garantía de la pensión mínima. Entonces, si usted es una persona que está en un fondo privado que cotiza por un salario mínimo lo más probable es que opte por esa garantía de la pensión mínima. Entonces, si está en transición, pues lo más probable es que se pensione con un salario mínimo y no tenga que cotizar esas 150 semanas adicionales. Pero si no está en transición, va para el fondo, para el pilar contributivo en su componente de prima media. ¿Cómo afecta la reforma pensional el número de embarazos con relación a la reducción del número de semanas a cotizar por las mujeres? A ver, la pregunta no la entiendo muy bien, pero creo que es cómo afecta, no, cómo le beneficia más bien, cómo le beneficia a las mujeres los embarazos. O sea, si la mujer tiene 3 hijos, o sea, hasta 3 hijos, entonces son 50 semanas por hijo, que haya nacido vivo. ¿Cuándo nace vivo? Cuando, según la legislación civil, el niño nace vivo cuando se separa completamente de la madre, o sea, cuando cortan el umbilico, el cordón umbilical, perdón, cuando se separa totalmente y respira una vez. Ahí nació vivo el niño, ¿cierto? Entonces, si nació vivo, yo tengo esa posibilidad, como ya nació vivo el niño, tengo la posibilidad de que se me reduzcan 50 semanas, hasta tres hijos. Entonces, por eso la norma dice que hasta 850. ¿Por qué? Porque en el 2036 la mujer se pensiona con 1.000 semanas
y si le reducimos 150 semanas por cada hijo, 3 hijos que hayan nacido vivos, o un hijo o adoptó un hijo y tuvo otros 2, se reducen 150 semanas y puede pensionarse con 850 semanas. Entonces, esta reforma no la afecta, sino que la beneficia. La mesada 14 es para pensiones inferiores a 2 salarios mínimos. No, la mesada 14 ya dejó de existir. La mesada 14 ya dejó de existir. Esa mesada 14, a través del acto legislativo 01 de 2005, deja de existir a partir de la entrada en vigencia del acto legislativo que fue el 29 de enero del 2005. Esa mesada 14 se eliminó y solamente hubo como un periodo de gracia que fue hasta el 31 de julio, hasta el 30 de junio del 2011, que se pagó a la gente que estaba por menos de 3 salarios mínimos. Ya la gente que estaba desde agosto del 2011 en adelante, así se pensiona con un salario mínimo, ya no va a tener mesada 14. La mesada 14 dejó de existir desde el año 2011. Quienes pertenecen a Colpensiones deben hacer algún trámite para el componente complementario. No, eso le corresponde al Estado. Pero el hecho no es dejar que, no, venga, vamos a mirar, o sea, estar pendiente de su situación. Por eso es que les dije al principio, saca su historia laboral, porque va a haber un enredo muy grande, pienso yo, va a haber un enredo muy grande a las personas que están en Colpensiones, que no entren en transición y coticen por más de 12.3 salarios mínimos. Va a haber un error muy grande. ¿Por qué? Porque como me van a pensionar teniendo en cuenta mis semanas, y teniendo en cuenta mi componente de ahorro individual, ya que yo llevo 5 años o 6 años, que son 300 semanas, cotizando por un valor superior al que tengo que cotizar en Colpensiones. Entonces ese dinero me lo tienen que pasar para el fondo privado y tienen que estar generando rendimientos. Esa situación va a estar muy interesante y hay que estar muy pendientes a eso. Así se tenga la pensión máxima, ¿cuánto se recibe realmente luego de los descuentos? No, es que los descuentos se hacen, pues obviamente hay unos descuentos que se le hacen por el tema de la solidaridad, y es dependiendo pues obviamente por cada cuánto está pensionada la persona. Entonces, si la persona está pensionada por el tope máximo, pues se le descuenta a la solidaridad y se le descuenta a la salud. Para las personas actualmente pensionadas, ¿esta ley tiene algún artículo que pueda desfavorecer su pensión actual? No, ninguno. Quisiera saber desde qué valor de pensiones se pagará impuesto. Pues a ver, el tema sigue igual, supuestamente en ese momento habla sobre los VT, y esa norma quedó igual, sino que hay una interpretación en que dice que todas las personas que tengan una pensión superior a 3 salarios mínimos van a tener que pagar impuestos, pero no es así. O sea, por lo menos yo lo interpreto así. La norma actual establece que las personas tienen que pagar impuestos dependiendo que reciban determinado valor de VT. En ese momento no me acuerdo, pero lo voy a buscar para dar una respuesta más acertada. Un segundito. Sobre qué VT, sobre 1000 VT, ¿cierto? Sobre 1000 VT. Entonces, pues realmente, ¿qué dice? ¿Qué dice? Esos 1000 VT es sobre una mesada, o sea, sobre la mesada pensional al mes. Entonces, la gente que está diciendo, entonces me va a tocar pagar, si yo tengo una pensión de 3.600.000, me va a tocar pagar impuesto. Yo pensaría que no, porque son 1000 VT al mes. Y el VT, por ejemplo, al día de hoy, en el 2024, es por el valor de 47.000 pesos. 47,065 por 1000 sería una pensión de 47 millones de pesos. O sea, si usted recibe una pensión de 47 millones de pesos, pues sí le va a tocar pagar el impuesto al mes. Entonces, ahí hay un tema que
que yo creo que si Colpensiones va a empezar a decir que es por 1000 VT anualizado, yo pensaría que cabe una demanda de constitucionalidad, porque si fuera analizado sería por 12 mesas, entonces por 13 mesas, entonces sería 3.600.000, lo cual no creería que pasaría así. Y los que estamos pensionados, ¿qué cambios y qué riesgos tendremos? Ninguno. ¿Cómo afecta la ley a las personas que ya están pensionadas? No, acá hay mucho pensionado por lo que veo, no estén tranquilos los pensionados, no les va a pasar absolutamente nada. Quisiera saber lo de cálculos actuariales y si lo recomienda o no. Sí, yo lo recomiendo. Yo recomiendo el tema de cálculo actuarial. ¿El cálculo actuarial es cuál es? El cálculo actuarial es un pago que se hace en el cual pues obviamente va impuesta la correspondiente sanción por la no afiliación o por el pago de cotización cuando yo tenía la obligación de cotizar a la seguridad social. ¿Qué dice la ley? La ley dice que si yo tengo capacidad de pago, yo tengo que pagar la seguridad social, ¿cierto? Entonces, si yo recibo una renta, tengo que pagar mi seguridad social. Si yo recibo salario, tengo que pagar mi seguridad social. Si yo recibo honorarios, tengo que pagar mi seguridad social. Como independiente, si yo como independiente no pagué mi seguridad social y tenía capacidad de pago de hacerlo, yo puedo pagar un cálculo actuarial. Y si yo estuve durante este tiempo, yo generé ingresos, no pagué mi seguridad social y estoy dispuesto a pagar mi seguridad social a través de un cálculo actuarial. Se genera el cálculo actuarial, se paga el cálculo actuarial y se incrementan pues las semanas. Por ejemplo, también con el empleador. Un empleador no afilió a su trabajador a la seguridad social. No afilió a su trabajador a la seguridad social. Como empleador estaba en la obligación de afiliar a mi trabajador a la seguridad social. No lo afilié. Estoy dispuesto a pagar el cálculo actuarial antes de que me demanden. Venga, paga el cálculo actuarial y se le cargan esas semanas. Y se le cargan esas semanas a la historia laboral del empleado. Ese cálculo actuarial incluso lo hemos hecho con algunos especialistas para que recuperen esa transición en el tiempo de la residencia. Ya lo hemos hecho, nos ha ido muy bien, para que la gente lo tenga claro. Incluso con empleadores también lo hemos hecho, que no les cotizaron por desconocimiento, porque en esa época no tenían pues, el capital suficiente para pagar la seguridad social. Entonces sí lo recomiendo. Incluso yo cuando salí de abogado, pues trabajé con una oficina de abogados y al jefe mío, ya al mi ex jefe, me tocó pues obviamente ayudarle con ese tema del cálculo actuarial y él como dueño de su firma no se pagó la seguridad social y ya estábamos a puerta de sacar la pensión y pues obviamente solicitamos el cálculo actuarial para que pagara ese cálculo. Entonces el cálculo lo hemos hecho a través de empleadores y a través de independientes. Doctor, tengo 1270 semanas y tengo 55 años. ¿Puedo trasladarme a Colpensiones sin necesidad de demandar? ¿Puedo esperar a julio del 2025 para hacer el traslado? Tiene 2 años, tiene 2 años a partir del 14, del 17 de julio del 2024. O sea que sí lo puede hacer en julio si quiere. Del 2025 sí lo puede hacer tranquilamente. Y no necesita abogado. Antes sí necesitaba abogado, ya no. ¿Es posible que... Pero le recomiendo, qué pena que te interrumpa, que lo haga rápido, porque no sabemos qué vaya a pasar con la Corte Constitucional. Entonces en este momento ese artículo está ahí aplicando. ¿Qué va a pasar? Que, si la, que la Corte Constitucional declare inexequible la ley. Entonces, la inexequibilidad rige hacia futuro. Entonces no tiene en cuenta lo que pasó hacia el pasado. Entonces, si espera de pronto hasta el 2025, de pronto la Corte ya ha sacado su fallo, que uno no sabe qué pueda pasar, la Corte puede decir que no, eso está bien hecho. Y decir, no, eso es inexequible, acá no hubo ningún problema, ¿cierto? O decir que no, que realmente sí hubo un problema y la creen exequible. Entonces, no trate de esperar ese tiempo, porque si usted lo hace en este momento, pues se le va a valer.
Tengo Tienen tantas mucho, sí, preguntas que las estoy organizando en orden. listo. Bueno, por acá nos dice, ¿es posible que se pueda obtener el reconocimiento del tiempo laborado como médico interno o como residente? Sí, sí es posible, sí es muy posible. A través de un cálculo actuarial se puede hacer. Supongamos que el promedio salarial de los últimos 10 años da 10 millones. Es verdad que me toca 6,5 millones y de esos 6,5, ¿cuánto me sacan de salud, impuestos y demás? No, a ver, no, eso es dependiendo del número de semanas. Bueno, voy a partir del principio de que esta persona se está pensionando con la norma actual, con la ley 797 del 2003, ¿cierto? Entonces eso depende mucho de la semana, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esa persona que está cotizando por 10 millones de pesos nos dijo, ¿cierto? O el IBL es de 10 millones de pesos, 10 millones de pesos, ¿cierto? Entonces esa persona, por ejemplo, esa persona que está cotizando por los 10 millones de pesos, es muy diferente si cotiza 1.300 semanas o si cotiza, o si cotiza 1.800 semanas. ¿Por qué? Porque esa persona que cotiza por esos 10 millones de pesos o 10 salarios mínimos, pongámosle 10 salarios mínimos, hablemos de salarios mínimos, si esa persona que cotiza por 10 salarios mínimos tiene 1.300 semanas, pues obviamente se le va a aplicar una tabla de reemplazo aproximadamente del 60%. Pero si esa persona que está cotizando por esos mismos 10 salarios mínimos no tiene 1.300 semanas, sino que tiene 1.800 semanas, pues esa persona se va a pensionar es con un 75% aproximadamente o un 75,5% aproximadamente. Ya habría que hacer el cálculo como tal, dependiendo del número de semanas. ¿Por qué? Porque la norma actual es decreciente frente al tema, en la tabla de reemplazo es decreciente frente al tema de los salarios mínimos, es decir, entre más salarios mínimos gane, entre más salarios mínimos gane yo, entre más salarios mínimos gane yo, la tabla de reemplazo va a ser menor, pero entre más semanas cotizadas tenga yo, la tasa de reemplazo va a ser mayor. Entonces la idea cuál es, la idea es la gente que está cotizando por buen dinero, luchar con buenas semanitas para ir contrarrestando que se le baje. ¿Me explico? Es como tratar de encontrar como el cruce de la curva. Entre más salario mínimo se va bajando la tasa de reemplazo, pero entre más semanas va subiendo. Entonces, una persona que cotiza por salarios mínimos tiene 1.300 unidades precisas, se presiona con el 70%, pero si tiene 1.800, se presiona con el 75% o hasta con el 75,6%, dependiendo, pues, obviamente, uno ya haciendo la liquidación concreta de cada caso. ¿Qué es el cálculo actuarial? Bueno, esa pregunta creo que Creo que ya hemos manifestado con la pregunta del cálculo actuarial. El cálculo actuarial es esa posibilidad de que la persona, el omiso, digámoslo así, el omiso, el omiso en la cotización en la seguridad social tiene la opción de ponerse al día pagando un cálculo actuarial. Es decir, se le solicita a la entidad o en la página de Soy Actuario se solicita que yo fui omiso en mi cotización, tenía la obligación de pagar la seguridad social y pues tenía capacidad de pago, no lo hice, ahora estoy dispuesto a hacerlo. Por ejemplo, a mí me pasó eso. A mí me pasó de que yo era abogado independiente. Yo como abogado independiente, pues me contratan y yo no estaba pagando la seguridad social. Entonces, ¿yo qué hice? Venga, yo tenía la obligación de pagar la seguridad social, ahora estoy dispuesto a pagarla, expídame el cálculo actuarial, yo pago. Y ese, pues, obviamente, el cálculo actuarial es un tema que a mi parecer no es costoso. Por decirlo así, una persona que gana un salario mínimo y paga un cálculo actuarial a ojo o en cubero, pues obviamente yo soy actor y no soy, yo soy abogado y no soy actuario. Aproximadamente una persona paga 8 millones de pesos por año que dejó de cotizar, teniendo en cuenta como base un salario mínimo. Incluso la otra nos tocó a un señor que le tocó que no le pagó la seguridad social a un ejecutivo de la empresa, por X o Y razón. El ejecutivo volvió a demandar y lo que hicimos fue, no, venga, cuadremos de una vez para evitar el gasto de otro abogado, para evitar el gasto de un proceso. Hagamos la situación con pensiones, solicitamos, solicitamos que nos liquidara el cálculo actual y le tocó pagar 200 millones de pesos.
¿Hay problemas con el gobierno o con la unidad de gestión pensional y parafiscales si me jubilo con el mínimo o dos mínimos, pero tengo en pensión voluntaria 100, 200 o 300 millones? No, no, porque es que la pensión voluntaria como tal es un ahorro. Eso lo único que tiene de pensión, lo único que tiene de pensión es el nombre. Entonces yo lo puedo sacar para otra situación. O sea, yo no estoy en la obligación de que mi pensión voluntaria vaya para el fondo privado. O sea, si yo me voy a pensionar con el fondo privado, tengo la opción de decirle al fondo privado, vea, coja mi ahorro individual y súmamelo a mi capital. Es una opción, no una obligación. Que yo ese ahorro lo puedo utilizar para compra de vivienda, lo puedo utilizar para gastarme lo que quiera. Entonces no es obligatorio. De pronto sí, la OGPP te puede requerir frente al tema de decir, venga, usted está cotizando por un salario mínimo, pero vemos que en su declaración de renta usted realmente no se gana un salario mínimo ni dos, usted se gana mucho más conforme a esta declaración de renta. Entonces venga que usted está siendo inexacto en su cotización y tiene que pagar las multas, tiene que pagar las sanciones, tiene que pagar los intereses, tiene que ponerse al día dependiendo pues el requerimiento que hagan. Obviamente nosotros hemos trabajado ese requerimiento, incluso hace poco me salió una sentencia del Consejo de Estado en la cual logramos bajar la multa y bajar el rango de cotización. Pero si la OGPP te requiere, ellos tienen 5 años para requerir. O sea, como eso es un parafiscal, las obligaciones tributarias prescriben los 5 años. O sea, que la OGPP te puede requerir, estamos en el 2024, ellos siempre requieren todo el año completo. Ellos te pueden requerir del 2019 al 2024, en cualquier año de ellos puedes escoger el año B. Acá con el sistema del MUISCA y con toda la posibilidad que nosotros tenemos, no hace más realmente lo que estabas con lo que estabas devengando, con lo que estabas cotizando. Vení, te requiero, pues te pueden requerir, te pueden mandar una carta persuasiva, te pueden decir ponete al día o ponete al día en ese año o simplemente empezar con los requerimientos y las sanciones. Entonces, esto quiere decir que, bueno, entonces, concluyendo la respuesta, el tema de tus ahorros voluntarios no tienes por qué destinarlos para la pensión y la GPP no te tiene por qué decir, venga, usted tiene 200 millones de pesos en voluntarias, venga, póngalo en la pensión, no. Pero sí te puede requerir mirando que eso es inexacto en las cotizaciones. Tengo 609 semanas cotizadas. Me faltarían 291 semanas al día de hoy para tener 900 semanas. Estoy en Colpensiones. ¿Cuál sería mi mejor opción en este momento? Bueno, habría que mirar cuántos años tiene, eh, habría que mirar como la situación laboral de la persona. Entonces, él dice que le faltan 200, ¿cierto? Sí. Entonces le faltan 150, porque de acá a la entrada en vigencia faltan 55 semanas. Si cotiza 5 semanas, entonces le faltan 3 años. Podría mirar, si tuvo una residencia, cotizar esos 3 años y quedar con transición para tener las 900 semanas. Dice que le faltan 291. Bueno, entonces, si le faltan 291, descontemos a 55 semanas, le faltarían 236 semanas, siempre es un buen número de semanas, pero habría que mirar qué pasó en ese tiempo, mirar si trabajó y no cotizó, mirar el tema de la residencia y poder solicitar pues con un cálculo. Si tengo 1.208 semanas, ¿cómo calculo mi posible monto de pensión? 61 años de edad y estrategias para subir el monto. Bueno, a ver, se calcula con los últimos 10 años cotizados. Hace esos últimos 10 años cotizados o toda la vida laboral. Entonces nosotros tenemos pues como un programa, nosotros compramos un programa, hacemos a través de un programa, uno saca de CIBC, que son los últimos 10 años, toda la vida laboral, cada mes hay un reporte en las cotizaciones, eso se llama ingreso base de cotización. A ese ingreso base de cotización, pues se le saca una tabla de reemplazo. Como tiene 1000 semanas apenas, o 1026 semanas, pues obviamente el día de hoy no va a tener derecho a la pensión, ¿cierto? Tocaría hacer la proyección porque le faltan todavía 6 años, o sea, le faltan todavía cocinar 300 semanas, con las 300 semanas para mirar, obviamente, cuánto le puede subir la pensión. Eso ya uno puede jugar, la persona puede jugar. Hay un tope máximo, el tope máximo son 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Todavía le faltan
300 semanas, 30 semanas son 6 años, ¿cierto? Y la liquidación se hace con los últimos 10 años, o sea, con las últimas 500 semanas cotizadas. Entonces ahí habría que jugar, pues, como, venga, cuánto puedo incrementar, hacer la liquidación y mirar a ver en cuánto le podría quedar la pensión. Si tengo 833 semanas, soy mujer, hago la doble asesoría y solicito pasarme a Colpensiones y se cae esta reforma, ¿qué podría pasar? No es que así se caiga la reforma, no importa, porque es que es mejor estar en el fondo público. Pues dependiendo, si partiendo pues de que cotiza por más de 2 salarios mínimos. Si cotiza por más de 2 salarios mínimos, pues pásese para el fondo público y si tiene buena estabilidad laboral, pues pásese para el fondo público. Yo me imagino que acá todos son médicos que están en ese gremio de la medicina y pues los médicos no cotizan por un salario mínimo. Entonces, a ella pues que se pase. Y si nosotros presentamos las demandas y nos buscaban los médicos. A mí me buscó un médico que tenía como 2.000 millones de pesos ahorrados en el fondo privado y la pensión le quedaba y que en 4 millones de pesos en el fondo privado. Y yo ya tenía la edad, no tenía ganas de la pensión hace ya, de sacar la platica. Y digo, no, pues presente la demanda y la pensión en el fondo público le quedó como en 15 millones de pesos. De 4 millones a 15 hay mucha diferencia. Entonces, por lo general, la gente que se gana más de 2 salarios mínimos, lo más importante es que estén en el fondo y que tengan buena estabilidad, pues, y acá lo más probable es que sean los privilegiados laborales, porque pues médico no se consigue a la vuelta de la esquina. Entonces, es mejor que esté en el fondo privado si tiene buenas cotizaciones. En el fondo público, perdón, fondo público. Si una persona vive en el extranjero actualmente, pero cotizó a pensión durante varios años antes de irse, puede reclamar lo cotizado. Si tiene la edad, sí, si no, no. Yo le aconsejo que si tiene la posibilidad de cotizar, que lo haga. Mi hermano vive en Canadá, se fue hace como 10 años. Y no ha dejado de cotizar. Hay un programa que se llama Colombiano en el Exterior. Es una página web, creo que solamente abre a es en el exterior. Y puede cotizar y se lo evitan como la tarjeta de crédito. Y está pensando en sacar la pensión acá en Colombia y sacar la pensión en el país en que está viviendo. Entonces, si tiene esa posibilidad de seguir cotizando, háganlo. Por ejemplo, también esa pregunta me hace pensar en mi hermano, porque vive allá, y también me hace pensar en una señora que está muy preocupada por el tema de la reforma pensional. Y es que esa persona tiene apenas como 500 semanas en el fondo privado. Esa persona cumple los 60 años, los cumple el año que viene antes de la entrada en vigencia. Yo que le dije, señora, usted lo que tiene que hacer es sacar esa plata, pero ya, porque tiene como 120 millones de pesos, pero tiene muy poquitas semanas. Entonces yo saqué esa plata porque si no, la van a pasar para palpigarse mi contributivo y le van a dar 200.000 pesos. Más fácil sacar 120, 200 millones de pesos, que me entreguen de una vez esa plata, a que me entreguen 200.000 pesos cada mes. Entonces, dependiendo de la situación en que esté, pues la persona que preguntó, por eso le pongo esos dos ejemplos. Vale. Quisiera saber si a quienes nos acoge la ley actual, a quienes nos acoge la ley actual de pensiones. Tengo 54 años, ¿nos acoge la nueva reforma? Es que en la nueva reforma no hablan de edad. En la nueva reforma no hablan de edad. Antes, con el artículo 33 de la ley 100, decía, hombres que van a estar en transición que tengan 40 años, mujeres que vayan a entrar en transición que tengan 35 años, o que tengan 750 semanas cotizadas. Pues la norma dice 15 años, pues equivalente a tiempo de trabajo. Pero al día de hoy es hombre que tenga 900 semanas. ¿A qué fecha? El 1 de julio del 2025. Mujer que tenga 750 semanas al 1 de julio del 2025 van a estar en transición. Si yo soy hombre, si yo soy un hombre de 54 años de edad, pero al 1 de julio del 2025 no tengo las 900 semanas, van a aplicar la norma que va a empezar a regir ese 1 de julio, que es la 2381. Si estuve varios años fuera del país, ¿se puede solicitar ese cálculo actuarial? Sí, ya lo hicimos con una trabajadora social que en Inglaterra. Siempre pagó un dinero porque pagó como 10 años. El cálculo actuarial se puede hacer en el régimen de prima media. En los dos regímenes, en el de prima media o en el de ahorro individual.
Si me voy a pensionar con 1.600 semanas, podría pagar lo correspondiente a 4 años de la residencia para completar 1.800 semanas. Sí, claro. Yo misma pude hacer mi cálculo actuarial en la página. ¿Soy actuario o debe serlo algún abogado? No, si sabe manejar la página, sabe qué tiempo meter, sabe cómo hacer el tema de la gestión para después pasarse al operador para que el operador le liquide, lo puede hacer tranquilamente. No necesita abogado. Pues obviamente mucha gente busca la asesoría de un abogado, pues porque uno trabaja en esto y sabe dónde meter las semanas, sabe cómo crear el usuario, si tiene algún problema con el usuario y presenta las peticiones correspondientes, la acción correspondiente, sabe crear a través del operador de pila el sistema para que la gente pague inmediatamente a través del PSE, porque solamente se puede pagar con PSE, pues la gente lo busca uno por eso. Incluso hay solicitudes de pensión de vejez que la gente no necesita abogado y lo buscan uno como abogado. Si la persona sabe y sabe qué tiempo meter y sabe cómo hacer eso, pues lo puede hacer tranquilamente y ella no necesita abogado. Muchas veces el abogado realmente se necesita cuando uno aprieta una demanda. De resto no necesita para nada más. Asesorías, bueno, eso es una especie de asesoría. Si pagamos el cálculo actuarial, ¿es posible que nos investigue Colpensiones? Es posible, claro, totalmente. No hay ningún problema con eso, lo pueden investigar, pero es que uno no está defraudando el sistema ni mucho menos. Uno tiene soportes, tuve la residencia, trabajé con esta persona, tenía capacidad de pago y no demostró la capacidad de pago. Por ejemplo, hay unas certificaciones que dan en la residencia que dan como determinado valor. Por ejemplo, yo tengo una colega, es abogada, ella mucho tiempo fue estudiante, tenía capacidad de pago porque el papá le giraba un montón de dinero al mes y ya tenía la posibilidad de pagar, pague ese cálculo actual. Entonces, es posible que lo investigue, sí, pero no sabe defenderse. Tengo 54 años, mujer con 1.078 semanas. ¿Me acoge la nueva reforma? Sí, claro. Ah, no, no, perdón, no lo coge la nueva reforma. Antes no la coge, más bien la coge la transición. Sí, claro, la coge la transición. ¿El cálculo actuarial es solo por omisión en los pagos? Sí, claro, el cálculo actual es solo por omisión en los pagos. Ya si es para incrementar lo de los salarios, es por inexactitud en los pagos. Una cosa es la omisión y otra cosa es la inexactitud. Incluso los GPP te puede requerir por omiso o por inexacto. Tengo 650 semanas. Actualmente cumpliría 700 para el año siguiente. Cuando entre en vigencia la reforma, puedo obtener esas 50 que me faltan para entrar en transición con el año. No, tiene que tenerlas, o sea, dice que tiene 650. 5. Sí, 650 actualmente. No, no, no le va a dar, le van a faltar 50 semanas. ¿Por qué? A Porque las faltan, mujeres, porque de acá, contando desde julio son 55. A junio, porque en este momento no están cargando, en este momento no están cargando, el Ministerio Laboral no están cargando las cotizaciones no están cargando las cotizaciones de junio. Entonces, en este momento acá, más o menos, aproxima 50 semanas. Entonces tendría 700, necesitas 750 semanas. a las mujeres que no les acoge la nueva reforma pueden reclamar su pensión anticipada por el beneficio de tener hijos. En este momento no, eso solamente se aplica con la nueva reforma. Esta reforma trajo muy buena gavela para la mujer. No coticé durante los 3 años de especialización. Puedo solicitar cálculo actuarial 55 años. Sí, claro, sí lo puede hacer. Listo, doctor. No tenemos más preguntas por la noche de hoy. No sé de pronto qué alguna recomendación nos puede brindar en esta noche, algún consejo, algo para brindar a los asociados con este No, tema de la reforma. lo que yo les dije, traten de mirar si están en transición, traten de mirar si tienen las 750 semanas si soy mujer o 900 semanas si soy hombre, mirar el tema de los cálculos actuariales, la posibilidad de pagar ese cálculo actuarial, también el tema de descargar las semanitas, las semanas, porque pues no sabemos qué vaya a pasar, porque de todas maneras se van a venir, o sea, Colpensiones va a recibir mucha gente,
y yo estoy seguro que no tiene esa capacidad para tener un orden. Entonces es bueno que tengan eso al día y hacerlo con tiempo. No esperar como que no, es que la corte va a tumbar eso. No sabemos, eso no lo sabemos. Uno pensaría, porque hay muchas situaciones que dice que sí, puede decir que no. Entonces es bueno que la gente tenga claro eso. Vean, nosotros obviamente en la página web, ustedes pueden poner ahí en Google Raúl Cataño Arango y ahí salimos. Yo me encuentro ubicado en el edificio del Centro Comercial Almacentro, en la Torre Norte donde está Isura, ¿cierto? Es incluso cerquita Ciudad del Río. Oficina 803. También, pues obviamente se me puede ubicar en el teléfono celular, que es el 300-323-7236. Y lo voy a repetir, 300-323-7236. Acá voy a compartir pues como una fotico con nosotros, para la gente pues que desee estar, o se la comparto a Paola y ella de pronto lo puede compartir. Sí, Si, recuerden que la charla también queda grabada. Esta será enviada el día de mañana. Es muy importante que nos ayuden con la encuesta de validación. Recuerden que cada vez que se comparte la encuesta, se comparten las memorias y el enlace para acceso al canal de YouTube para que puedan escucharla nuevamente la charla de manera sincrónica o si la quieren compartir con una persona con otra persona adicional. Y si requieren también información del doctor Raúl, pues también me pueden escribir al correo que con mucho gusto se las estaré compartiendo. Igual él ahí nos está mostrando como tal una imagen con sus datos y está también dando a conocer cómo llegar a la oficina. sí, estaba mostrando eso, pero no es, acá no solamente soy yo, acá somos 4 abogados, acá pues, o sea, somos un equipo bastante amplio y pues obviamente estábamos incluso ahí, simplemente que pongan Raúl Cataño Arango en Google y aparece mi información. Doctor, me están pidiendo nuevamente los datos. ¿Nos puede volver a compartir la imagen? Claro que sí, vea. Tengo un segundito, yo vuelvo y la comparto. Que esta es tomada como de Google. Entonces, Bueno, ahí nos dice que está ubicado en el centro comercial. Almacentro. En En el Centro Almacentro. Comercial Almacentro, Torre Norte, oficina 803-804, carrera 43A, número 34155. Ahí está la dirección de correo y, o no, la dirección de la página y los teléfonos de contacto. Está tanto un teléfono fijo como el número de celular. Este es un número de celular, Sí, 300-323-7236. es el número mío. Entonces, ahí Vale, está. nuevamente muchísimas gracias a todos. Y si tienen alguna duda adicional, no duden en escribirme, enviarme la información al correo, que yo con mucho gusto también se las compartiré. Y ahí también está la información del doctor Raúl en caso de que alguien requiera alguna consulta o asesoría. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por Gracias, feliz noche, que descansen, hasta luego.